Querría, Olga, que nos contaras cómo empezó el universo. Bueno, pues el universo, la verdad que empieza pues, de una manera, bueno, pues graciosa, cuanto menos. Como podéis imaginar, tanto Omar como yo, como millones de maestros y maestras, hemos intentado buscar cuál era la mejor forma de trabajar o cuál era nuestra mejor forma para nosotros y para nosotras de trabajar. Así, obviamente, hemos pasado por métodos, centros de interés, hemos intentado trabajar por proyectos y la verdad que la cosa funcionaba y era bonita. Pero hay un momento en el que yo estaba trabajando en un cole de una zona de privación sociocultural en la que la cultura y la economía de los chicos y las chicas que tenía en mi clase, pues bueno, fuera de aquella manera y en un ambiente muy rural. Los proyectos que surgían y siguiendo de la mano de aquellos pilares que hablaban de proyectos, como podía ser el propio Kilpatrick, o en España, siguiendo a Mari Carmen Díez, por ejemplo, intentábamos que los proyectos surgieran de su interés. ¿Y qué nos ocurría? Pues que los intereses que surgían siempre eran pues, de su ámbito de interés, de su ámbito cultural, porque realmente uno solo puede decidir aquello que conoce. En aquel momento, como decía, yo estaba trabajando en este ámbito y Mar estaba asesorando a algunos coles en un ambiente cultural totalmente diferente. El ambiente cultural en el que ella estaba trabajando era pues una cultura y una economía bastante alta. ¿Qué nos ocurría? Pues que cuando mis chicos y mis chicas decidían o querían estudiar algo, pues siempre decían, pues vamos a investigar sobre el aceite, sobre la aceituna, sobre los animales, sobre las flores, es decir, algo que estaba en su entorno muy cercano. Y sin embargo, los chicos y las chicas de los coles en los que asesoraba Mar y trabajaba Mar, decían que querían saber sobre la ópera, sobre países de Europa, es decir, estaba un poco totalmente cambiado, diríamos. Entonces, a raíz de un enfado realmente en el que decimos esto no es justo y hay que compensar, es cuando empezamos a darle vueltas y de repente a Mar se le ocurre, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, es hacer el universo en el que decimos hay que compensar. Realmente mis chicos y mis chicas necesitaban conocer la ópera, necesitaban conocer autores, necesitaban conocer países y los chicos y las chicas en los que estaba ella necesitaban conocer que el aceite no viene de un supermercado, necesitaban conocer que las vacas donde viven y que los animales estaban mucho más allá que en un zoo. Desde esta perspectiva surge el universo y surge, como decía, para compensar. Una vez que la idea está, ¿qué pusimos sobre la mesa? Pues pusimos todos los elementos que creíamos que tenían que estar presentes para programar esta metodología. Así, por un lado, tuvimos en cuenta la opinión de niños y niñas de diferentes consejos de infancia, por otro lado, tuvimos en cuenta la norma, es decir, el currículum que decía la normativa que tenían que saber o que tenían que trabajar los niños y las niñas de 3 a 7 años, por otro lado, tuvimos en cuenta, por supuesto, los métodos editoriales, porque realmente eso era reflejo de lo que los maestros y las maestras pensaban que tenían que trabajar y tenían que estudiar, y por último tuvimos también presente pues lo que compañeros y compañeras nos decían que había elementos que querían trabajar mucho más allá de la norma y que realmente se había convertido en una tradición pedagógica que deberían tener en cuenta. Con todo este volumen de trabajo, con todo este material puesto encima de la mesa, nos dispusimos a ordenar. Y dijimos, ¿cómo ordenamos toda esta vorágine, todo este volumen de material y de intención para ordenarlo? Y en esa misma palabra, en ordenarlo, nos dimos cuenta que casi todo se ordenaba de manera alfabética. Todo se ordenaba de manera alfabética y además nosotras dos, por lo menos, cuando éramos chicas, jugábamos a un juego muy divertido en el que se sacaban dedos y decíamos A, B, C, D, y con la letra que te había tocado se tenían que buscar distintos elementos que empezaban por esa letra. Es decir, pues buscábamos alimentos que empezaban por esa letra, animales que empezaban por esa letra, lugares que empezaban por esa letra, y desde esta perspectiva surge, vale, vamos a hacer un universo, el universo de las palabras, en el que en ese universo va a haber diferentes planetas, y son planetas, de palabras que empiezan por ahí. Y ese es el origen del universo. Trabajar a partir de ese gran
universo formado por grandes planetas llenos de palabras, llenos de recursos y llenos de intenciones, en el que realmente trabajáramos y compensáramos esas ideas que habíamos establecido en un inicio, y que además tuviéramos presente el enfoque de trabajo por proyectos, pero un trabajo por proyectos en el que realmente no se saltara sin red, sino que hubiera una red de trabajo y de estructura. Y a partir de ahí empieza a gestarse, es cuando se diseña, empieza a trabajarse, y la metodología del universo, pues nos encantaría que nos la contara. A ver, para ir retomando, están todos los autores y autoras que hay en el suelo. Acaba de caer el mundo editorial que tuvimos en cuenta. Quiero tener en cuenta que al suelo también va la opinión del profesorado. Quiero tener en cuenta que al suelo también va la opinión de la infancia a través de los consejos de infancia y consejos de alumnado. Y al suelo también va la normativa que analizamos prácticamente de la totalidad de las comunidades autónomas. Todo esto, como ha dicho Olga, es lo que se quedó encima de la mesa. Recuerdo que aquel día fue importante la opinión de Elena. Elena era pequeña, mi hija, que hoy ya es mayor y estudiante de magisterio, pero en aquel momento que era muy pequeña dijo: mamá, esto no tiene manera de ser ordenado. Sí, ha dicho Olga, encontramos. A partir de todo lo que veis en el suelo es de donde sale esta estructura que tenemos recogida aquí, y ya empezamos a ver material propio con el que se trabajará en el aula del universo de las palabras. Y es verdad que tengo que decir que a mucha gente le da confusión, o es propio de confusión, porque al llamarse el universo de las palabras parece que en un primer momento estemos hablando de un método de lectura y escritura, y para nada. Se llama así porque niños y niñas decidieron que se llamara así. Es un método de juego, es una metodología para aprender, es para investigar, y recoge la totalidad de las dimensiones propuestas dentro de la Escuela de Educación Infantil o primer ciclo de primaria. Evidentemente puede ser complementado con algunas otras dimensiones, como debería ser, con la psicomotricidad, con la construcción de números, y evidente también con estructuras o prácticas concretas en la referencia a segundos o terceros idiomas, puesto que también el segundo idioma puede estar integrado absolutamente dentro de esta metodología. Pues bien, si tuviese que definir, porque esta es una pregunta muy habitual, si tuviese que definir cuál es el enfoque de la lectura y la escritura en el modelo o en la metodología universo de las palabras, diría: es un enfoque que recoge los parámetros fundamentales del enfoque cognitivo-constructivista. En este caso, diría que toda la propuesta de Miriam Neverovsky y de Emilia Ferreiro está recogida, pero no nos valía exclusivamente con esto. Se recoge, pero se respeta la intencionalidad y el modelo de aprendizaje de cada niño y de cada niña. Por eso entendemos que es necesario reivindicar, repasar cada día las rutas fonético-fonológicas que le ayudan a tomar conciencia de la construcción del lenguaje, así como aportaciones de la neurociencia que nos dicen a día de hoy que la memoria visual es determinante, porque el alumnado de infantil a partir de los 3 años, gracias a sus neuronas que reconocen caras al nacer y que evolucionan con ellas, eso es lo que les va a permitir el reconocimiento de palabras completas y complejas. Desde aquí, sin tener en cuenta en su totalidad los parámetros básicos del Instituto del Desarrollo del Potencial Humano, de lo que se ha venido a considerar como estimulación infantil o bits de inteligencia, sin recoger ese modelo al completo, también se recoge la estimulación visual gracias a los recursos que hemos diseñado. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, tendríamos que decir cuáles son los recursos básicos de este proyecto. El primero de todos que me gustaría destacar es el contexto. Y me gustaría que en este momento imaginarais, cerrando los ojos, que alrededor de nuestro planeta Tierra hay una galaxia paralela. Esa galaxia paralela es una galaxia llena de planetas, donde las cosas se han ordenado de otra manera. Y es que cada planeta solo contiene objetos,
lugares, espacios, recursos, pintores, escritoras, solo contiene lo que a nuestra cabeza puede llegar, pero que empieza por esa letra. Eso es una galaxia, un universo lleno de planetas. En los planetas hay elementos, hay cultura, hay cualquier cosa que puedas imaginar, pero que solo empieza por esa letra. Algunas profes me preguntan, ¿pero entonces niños y niñas aprenderán solo esa letra? No, no tiene ningún sentido. Si estuviésemos, por ejemplo, en el planeta de las palabras que empiezan por P y lo que nos encontramos allí es papel, no estamos trabajando o tomando conciencia del sonido P, estamos A, E, L, es decir, es un mundo complejo y para la comunicación. Solo es una excusa, no es importante por qué letra empieza el planeta en el que vamos a trabajar. Cada grupo clase, cada curso escolar jugará en 3 planetas, uno al trimestre. Por ejemplo, este planeta, este grupo clase, este trimestre jugará en el mundo del planeta de las palabras. Está claro que aquí es de las que empiezan por L, porque una de las palabras conquistadas ha sido Luna. Todo el centro educativo, es decir, 3, 4, 5, si también contamos con primaria, primero y segundo, todo el grupo, todo el cole trabaja en el mismo planeta, por la dimensión de trascendencia y porque el alumnado de infantil pueda relacionarse tanto entre ellos como con el resto de niveles y puedan ampliar su propio espectro o su propia estructura cultural. 3 planetas en el curso escolar y todo el cole con el mismo planeta a la vez. Esta galaxia está toda ella dinamizada por un personaje. Este personaje es Kling. Kling es, wow, lo que es Kling para los niños y las niñas. Kling es invisible. Kling no lo ha visto nunca nadie jamás, pero Kling sí que se comunica con nosotros y será el hilo conductor que cada día nos lleve de la mano en ocasiones y en otras ocasiones nos rompa aquello que estamos haciendo para poder descubrir el planeta en el que Kling está. El juego consiste en que Kling llega a un planeta. Las cosas allí están todas desordenadas y además no tienen nombres y además él no sabe cómo llamarlas. Nos pide ayuda a nuestra clase para que entre todos y todas podamos construir el planeta de manera ordenada. Ese es un recurso que además se pondrá en contacto con nosotros porque Kling nos escribe y porque además cada vez que nos escribe, aunque no podemos verlo, sí que lo reconoceremos porque Kling tiene una firma, Kling tiene una personalidad y las cartas de Kling que recibimos en la clase las recibiremos dentro de un buzón. El buzón es muy divertido porque si el buzón está arriba tenemos cartas, si el buzón está abajo no tenemos cartas. Pero cuando abrimos dentro nos encontramos que debe estar la carta de Kling. Tenemos material divertido, material imaginativo, porque Kling escribe con sus cartas, escribe con sus firmas y además nos deja muchos materiales para que nosotros podamos escribirle a otras instituciones, podamos mandarle cartas, que veremos después el cómo se establece todo el mundo de la correspondencia. En este mundo de la correspondencia, evidentemente, estamos trabajando en un mundo letrado. Es tan divertido como que cuando un niño nace, cuando mi compañero que está aquí en la sala, hoy, mañana, quizá en una semana, sea de nuevo papá y él no llegue a casa, el primer día que llegue, con poquitos días, él, Xavi, le contará cosas, le hablará. Y la niña probablemente no conteste, espero que no conteste, con horas un niño no contesta, pero Xavi no se preocupará si la niña lo entiende o no lo entiende, simplemente le contará cosas y se las contará con muchísimo amor. Esto, de la mano de su papá y de su mamá, harán que cuando él tenga 18 meses sepa un idioma, probablemente 2, en su caso, probablemente 2. Y esto surge de manera natural porque esta niña vivirá desde el primer día de su nacimiento en un mundo de lenguaje oral y lenguaje amoroso. Pues bien, si de la misma manera hiciésemos con un niño, que es meterlo por inmersión en un mundo letrado, de una manera comunicativa y amorosa y sin presión, los niños y niñas se corresponderían en su desarrollo con el aprendizaje de la lectura y el aprendizaje de la escritura de manera natural.
Eso pretende, entre otras cosas, ser el universo de las palabras.